¿Y cómo me puedo dar cuenta que estoy frente a un programa inconsciente? Cuando yo tengo una problemática de la que sea, de pareja, de trabajo, de dinero, de alguna actitud, una manera de ser, que me esfuerzo mucho y hago muchas cosas y me cuesta muchísimo y es todo cuesta arriba, ¿sí? Que me da muchísimo trabajo. Entonces significa que estoy frente a un programa inconsciente en realidad, ¿sí? Eso está mostrando que hay un programa inconsciente. Lo cual, haciendo muchísimo esfuerzo no significa que lo pueda romper, ¿sí? Pero desde esta mirada, con hacer conciencia y hacer mínimamente un movimiento, podemos pasar a otro nivel, ¿sí? Es como cuando nos constelamos, por ejemplo. Después de esa constelación yo no soy el mismo, ¿sí? Es como rapidito hacer un movimiento. Y básicamente es un movimiento de conciencia. Entonces, hay tres vías desde donde vienen los programas inconscientes. Por un lado, tenemos las vivencias que vamos teniendo en nuestra edad cronológica, ¿sí? Por situaciones impactantes, la crianza, muchísimas cosas que nos van pasando en nuestra vida, que van generando estos programas. Por otro lado, tenemos muchísimos que vienen desde el nacimiento, ¿sí? Desde la gestación, hasta desde el momento en que pusieron la semillita, como dirían, y luego hasta los 3 años, ¿no? Que están tan mimetizados, estamos tan mimetizados con mamá en ese momento. Y luego hay otra cantidad de programas que vienen desde nuestro árbol familiar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Básicamente los que vienen desde nuestro árbol. No significa, y ya se los voy diciendo desde ahora, no significa que hoy van a descubrir, no, hoy van a descubrir 1, 2, así, ¿sí? Pero nos podemos pasar la vida encontrando cosas que vienen desde nuestro árbol, ¿sí? Que nos favorecen y otras que no nos favorecen. Hoy vamos a enfocarnos más bien en las que no nos favorecen, ¿sí? Porque hay muchísimas que nos favorecen, ¿sí? Los famosos tesoros, como habla Jodorowsky y eso. Pero hoy nos enfocamos en las que no nos favorecen para poder empezar a hacerlo diferente de alguna manera. Entonces, existe un inconsciente familiar que es como que en cierta forma lleva todos los recuerdos emocionales, personales, familiares y culturales de nuestro clan. Toda la información, no se pierde absolutamente nada, nada, ¿sí? De hecho, la epigenética, que es la rama más nueva, ¿no? de la genética, se podría decir, ya lo está mostrando de alguna forma. Por ejemplo, encontramos estudios, descubrieron, ¿no? A través de estudios que bisabuelos que han pasado guerras en Europa, por ejemplo, que fueron gaseados, vamos a suponer, luego encontramos un nieto o un bisnieto que tiene problemas de pulmón, porque el abuelo lo habían gaseado. Y entre esas generaciones no encontramos ninguna problemática, por ejemplo, que sea de asma ni nada de eso. O abuelos, bisabuelos que pasaron hambre, literalmente, ¿no? En épocas de guerra especialmente. Y luego encontramos bisnietos que tienen problemas de nutrición, pero no por falta de alimentación, sino porque tienen estos problemas de enzimas, que no pueden nutrirse, ¿sí? Le cuesta muchísimo nutrirse. Entonces, toda esa información viaja a través de nuestras células, ¿sí? Nosotros llevamos toda esa información, no solamente la de nuestros padres. Y por eso hay tantas corrientes que trabajan con el clan familiar, ¿no? Como la línea de Bert-Hellinger, el mismo Jodorowsky con la psicogenealogía. Entonces podemos decir que nosotros somos quienes fueron ellos y lo que dejaron en mí. Literalmente queda una huella de alguna forma. Yo puedo estar teniendo, por ejemplo, un miedo que en realidad, entre comillas, no es mío. Y es de algún ancestro, por ejemplo, o de algún abuelo, en realidad, que vivió alguna situación y yo estoy resonando y yo no me explico en realidad por qué yo tengo ese miedo. Vamos a poner muchos ejemplos para que se puedan, ¿no? Esto es rico poniendo ejemplos. Una mujer que es maltratada
y no logra separarse, o no sabe ni por qué, no sabe ni por qué está en pareja en realidad, ella ya está clarísima, que no lo ama, pero se encuentra ahí en esa relación y no puede separarse. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué no tomaste la decisión? ¿Por qué no te separas? Ella se da cuenta que tiene que ver con la soledad. Tiene mucho miedo de estar sola, ¿sí? Entonces, cuando miramos en su árbol, vemos que está relacionada, por ejemplo, con una abuela, con una bisabuela, que han quedado viudas, que han vivido situaciones, murieron súper joven los maridos y han pasado muchísimo trabajo criando a los hijos. Y entonces ese miedo tiene que ver más con ellas que con ella en realidad, ¿sí? Entonces, no es que ella no tenga que hacer un trabajo con ese miedo, ella tiene que hacer ese trabajo. Pero hay que hacer el otro también, ¿sí? Para poder bajarle la carga. Y entonces comienzan a funcionar, por ejemplo, terapias y muchísimas otras cosas más. O, por ejemplo, yo puedo tener alguna especie de fobia, ¿sí? Y viene de más atrás. Así que se puede aplicar a muchísimas cosas eso, en realidad. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a tomar conciencia de las influencias que nuestra familia ejerce en nosotros. El transgeneracional, en realidad, el estudio del árbol, tanto por esta vida o por cualquiera, en realidad nos saca del victimismo, ¿sí? Es como que me saca del victimismo. No soy que tengo mala suerte, ¿sí? Que la vida se ensaña conmigo de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo día a día voy alimentando con mis emociones, con mis miedos, con mi forma de actuar. Todos los días voy alimentando ese programita que tengo ahí, esa creencia. Entonces, como resultado, tengo ese resultado. Y generalmente, vamos a suponer, cuando es una creencia de que todos los hombres son infieles, porque todos los hombres, y me perdonan los hombres, pero acá la mayoría son mujeres, así que voy a dar muchos ejemplos de mujeres. Todos los hombres son infieles, sí, porque el que me tocó a mí y el anterior también, y entonces mi papá también, y lo que sucede es que yo, por supuesto, puedo estar reparando la historia de mis padres, ¿sí? Pero seguramente estoy conectada con algo más. Entonces, posiblemente sea a mí que me toque hacer conciencia de eso y darme cuenta que yo a diario estoy alimentando esa creencia. Entonces, me junto con todo un grupo de amigas que cuando nos juntamos para ir a tomar un café, todos hablamos mal de los hombres, sí, porque todos son los infieles, y entonces, ¿no? El famoso Dios nos cría y nosotros mismos nos juntamos con todos los que piensan igual, ¿no? De verdad que es así. Ok. Entonces sería bueno, por ejemplo, si nos pasa eso, empezar a ver qué tipo de amistades tengo, ¿sí? Desde qué lado yo estoy unida. Si no estoy unida desde la creencia, justamente, ¿no? Preferible que sea una creencia de las que aportan, de verdad, ¿no? Y me hacen ser optimista y todo eso. Entonces, por supuesto, el resultado que voy a tener va a ser más de lo mismo, ¿sí? Yo mismo me voy forjando a mí. No sé si ustedes escuchaban hablar a Bruce Lipton, que es un médico, biólogo, neurólogo, es una eminencia en realidad, ¿sí? Que tiene muchísimos libros y uno de ellos es La biología de las creencias. Y él muestra eso, o sea, literalmente muestra eso. Y heredamos más que la genética, lo que heredamos es el conflicto emocional. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de seno. Para que se genere un cáncer de seno es que está viviendo un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, un conflicto de sentir que el marido no la protege y ella descuida a sus hijos a raíz de eso, por ejemplo, ¿no? Pueden ser muchos. Y entonces, de repente, la hija tiene cáncer de seno. Pero en realidad, una de las cosas que pudo identificar Bruce Lipton es que solamente traemos a nivel genético un 5%. Un 5%. Y lo que hacemos con nuestras emociones es despertar ese 5%. Entonces, en realidad, lo que yo estoy heredando es el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está buscando de alguna manera el árbol? ¿Qué es lo que está buscando? Que a lo mejor tengo que hacer conciencia de que si los hombres, y me quedo con ese ejemplo, que es un buen ejemplo, a lo mejor me toca a mí, que estoy reparando la historia de mi abuelo, que maltrató a mi abuela, o que le era infiel a mi abuela, y no sé qué, y entonces me toca a mí perdonar, ¿sí? Perdonar a todos esos hombres. Y generalmente ni siquiera somos conscientes de que tenemos que perdonar.
Porque cuando me topo con un hombre y lo estoy criticando y le estoy dando y diciendo esto y lo otro y no sé qué, entonces posiblemente las mujeres de mi familia no pudieron perdonar. Porque perdonar no es quedarse toda la vida al lado de ese hombre que me maltrató o al lado de ese hombre que me es infiel. Perdonar, cuando uno perdona de corazón, ¿sí? Quizás tiene que dar media vuelta e irse. Porque al final no hay nada que perdonar. ¿Está claro? Porque ese hombre va a traer un montón de programas. Si un hombre es un maltratador, si miramos la línea de arriba nos vamos a encontrar que el abuelo era un maltratador, que el bisabuelo era un maltratador y la línea va bajando, ¿sí? O sea que ese hombre es como una especie de marioneta de alguna forma, como dice Jodorowsky. Es una especie de marioneta si no hace conciencia. Pero de repente puede ser que encontramos un abuelo maltratador, un padre maltratador y el hijo lo vive desde la polaridad. Está viviendo eso desde la polaridad y entonces es un maltratado. Él es un maltratado, no tiene la fuerza como para poder, porque está reparando esa misma situación. Es el mismo programa y lo estoy viviendo desde la polaridad. La problemática es la misma, ¿eh? Eso es como las mujeres sumisas que van bajando y de repente la nieta es una rebelde con los hombres y no hay pareja que les funcione porque es la misma cosa y... Cada vez que nos separamos de alguien, cada vez que nos divorciamos de alguien y no sé bien por qué, o no puedo explicar, no puedo sustentar, es porque me estoy moviendo por un programa, ¿sí? Entonces, siempre hay como muchas características que nos pueden dar información. Entonces, comprender la historia familiar de la que uno viene genera la posibilidad de liberarse de viejas heridas generacionales que entorpecen el avance. ¿Sí? De alguna forma es como que si no hago conciencia de eso, pasa. Si no hago conciencia de eso, me va a costar mucho avanzar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo estar trayendo una depresión, una tristeza, no es que traigo la depresión, pero puedo estar teniendo unas tristezas tremendas, ya diagnosticada depresiva. Y cuando uno le pregunta, ¿desde cuándo? ¿Cuándo empezaste con esto? Y la verdad, cuando era chiquita, recuerdo tirarme en la cama y estar muy triste. Eso no es normal, ¿sí? Esas son heridas emocionales que vienen de más atrás, ¿sí? Deben estar reparando a alguien dentro del árbol. Son cosas que vienen desde allá. Cada vez que uno ve algo, que uno lo tiene desde chiquito, también es otra señal, ¿sí? No siempre, porque hay cosas que ustedes ahora van a ver que vamos a ver síndrome de aniversario y hay cosas que se despiertan a cierta edad. Pero las tristezas es algo muy típico, por ejemplo. Entonces, esto no es nada nuevo. En realidad no es nada nuevo. La Biblia está llena de pasajes que lo muestran. Dicen, los padres comen uvas verdes, y me disculpan lo del tema del proyector, pero no hubo manera, no pudimos achicarlo. Y a los hijos, dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos le rechinan los dientes. Los pecados de los padres caerán en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y nos quedamos con la palabra pecado como era en el origen, un error, ¿sí? Para no quedarnos en algo religioso. Señor, le decían a Jesús, ¿quién ha pecado después que Él los curaba? ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres? O sea que la tenían clara, de que todo eso venía de más atrás, ¿sí? Así que por lo tanto, en todo el trabajo que estamos haciendo, no se sientan nunca víctimas. Porque van a ver, cuando empecemos a ver lo que es ser doble, lo que es ser heredero, lo que es... si por alguna razón a mí me está tocando reparar esa situación, es porque mi alma por alguna razón lo eligió. Sí, fui yo. Por alguna razón lo elegí. Y significa que yo tengo la fuerza para poder romper con eso. Yo tengo la fuerza para poder hacerlo diferente. Y si me quedo en el victimato de por qué a mí me dieron esta herencia, entonces estoy entrando en lo que dije antes. Yo tengo que mirar algo que tengo que perdonar, tengo que empezar a ser consciente de eso, ¿sí? Entonces, la línea que nosotros vamos a estar viendo es más bien desde el ámbito de la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Porque son ellos los que fueron descubriendo los síndromes, por lo menos. Y esta señora que ustedes ven ahí es Annie Susenberger. Es una señora, ella en realidad vivió toda la vida en Francia, pero es nacionalizada francesa. Ella es rusa.
Y ella, por los años 70, se reunía con todo un grupo de psicólogos y psiquiatras, que eran Nicolás Abraham, María Toró, François Dolto y Didi Dumas, ¿sí? Con los años todos fueron sacando libros, pero ella es la más representativa porque fue la que publicó el primer libro que hablaba de transgeneracional, que se llama Ay, mis abuelos, ¿sí? Ay, mis abuelos o Mis abuelos me duelen, creo que también está ese. Ay, ok. Y yo lo encontré como Ay, mis abuelos también. Y está, si lo quieren buscar en internet, figura en PDF y eso. Y ella fue como la primera, se podría decir, como en el 80 y pico, que publicó ese libro y a partir de ahí muchísima gente empezó a trabajar con el tema del árbol. Y entonces ellos se reunían allá por principios de los 70 con este grupo de terapeutas y lo que hacían era compartir, ¿sí? Para aprender en realidad, compartían, hacían reuniones una vez a la semana llevando sus casos. Entonces Annie trabajaba individual. Ella hacía la terapia face to face, individual, psicoanálisis y grupal. Y los demás trabajaban todos en el Hospital Psiquiátrico de París. Y especialmente con niños trabajaban mucho, con niños esquizofrénicos, ¿sí? Psicóticos, esquizofrénicos. Y entonces tuvieron como la genialidad, ¿no? Todo este grupo que trabajaba en las clínicas con los niños, de empezar a anotar todo lo que decían estos chicos cuando estaban en pleno delirio. Y entonces cuando llegaban los padres que los venían a buscar, le leían todo lo que los hijos habían dicho. Y los padres se sorprendían porque buena parte de ese delirio eran secretos, eran cosas que habían pasado de verdad en la familia. Por ejemplo, uno deschavaba de que era, ¿se entiende el término deschavaba? Me salió un término argentino, perdón. Uno decía que hablaba de un cura, que había, como que el cura era mi papá o era el hijo del cura y resulta que era un secreto de la familia, que era hija, esa mujer era hija, por ejemplo, de un cura del pueblo, cosas así. O sea que las cosas que decían estos chicos no eran ninguna locura. O sea, dentro del trastorno se veía eso. Y entonces así es que comenzó esta hipótesis de que había una problemática transgeneracional que se iba pasando, ¿sí? Cuando se encontraban con eso ya empezaban a mirar. Y en estos chicos psicóticos, en los chicos estos con problemas mentales, lo que se dieron cuenta es que el tipo de conflicto, ¿no? Cuando hablaban de los padres, y los padres, claro, todos quieren que se curen, así que empezaban a soltar cosas, todos tenían un denominador común, todos, que o era algo feo que había que ocultar, algo que no había sido digerido por el clan, o algo que era vergonzoso, o literalmente, por supuesto un secreto muchas veces, ¿no? Entonces todos tenían alguno de esos tipos en común. Por ejemplo, suicidios, asesinatos, robos de herencias, abortos, muertes, por ejemplo, de niños a temprana edad, que es tan doloroso que entonces no se quiere hablar más, no se habla más, ¿sí? Y se da otro síndrome después, que lo vamos a ver, que es el del yaciente. Pero incestos, adulterios, hijos fuera del matrimonio, toda esa tonelada, esa variante que tenemos, ¿no? De alguna manera estaban mostrando algo de eso. Todos tenían algún denominador común que no había sido o hablado o gestionado en el momento real, ¿no? En el tiempo real, quiero decir.